Calientes. Primero que nada, buenas tardes a todos. Yo soy Osías Ruiz Álvarez y voy a platicar con ustedes acerca de un estudio de probabilidad de heladas en la entidad de Aguascalientes. Antes de todo me gustaría comenzar con un pequeño repaso. Todas las especies tienen un rango térmico en el que crecen y se desarrollan de manera óptima. Si nosotros prestamos atención a esta gráfica que se proyecta, vamos a ver que hay una temperatura mínima en la que ocurre el crecimiento mínimo de las especies vegetales y hay una temperatura máxima en la que también ocurre el crecimiento mínimo de las especies. Entre estos dos puntos está el rango térmico donde se presenta el crecimiento óptimo que yo les comentaba al principio. En un punto, en medio de ese rango, ocurre el crecimiento máximo. Si nosotros prestamos atención, en este punto hay un intervalo en el que ocurre, después de este punto hay un intervalo donde ocurre un estrés calórico. Y el cultivo no va a perecer si no se presenta una temperatura letal máxima. Muchos dicen que cuando se presenta esa temperatura letal máxima ocurre una muerte por carbonización, pero no es cierto. Lo que sí sucede son desórdenes fisiológicos debido a la desnaturalización de las proteínas. Por esta parte, después de la temperatura mínima para el crecimiento mínimo, ocurre un estrés por frío y el cultivo no muere hasta que la temperatura llega a una temperatura letal mínima. Es ahí donde se presenta lo que nosotros conocemos como una helada. Entonces, como agrónomos, es importante que nosotros conozcamos estos umbrales para nuestro cultivo de interés. En este momento vamos a centrarnos en esta parte, en la temperatura letal mínima, que es cuando ocurren las heladas y que es lo que nos atañe en este momento. ¿La que sigue, por favor? Bueno, entonces, una vez que ya comentamos esas generalidades de la importancia de las heladas o de conocer los umbrales térmicos, pues es hora de destacar por qué es importante realizar estudios de heladas. Pues primeramente, un estudio de este tipo nos va a arrojar información que va a enriquecer nuestro estudio de potencial productivo de la localidad. Hace un momento me dijeron, pero yo ya sé que en Aguascalientes año con año hiela. Entonces no tiene nada de sentido realizar ese tipo de estudios. No obstante, a ese tipo de comentarios y a que los agricultores pues son muy abusados, ¿verdad? Ellos ya saben más o menos la fecha en la que se presenta la helada temprana y la fecha en la que más o menos se presenta la helada tardía. Sin embargo, hace un momento alguien comentaba pues de que últimamente hay fenómenos meteorológicos y climáticos, ¿no? Ya sabemos del cambio climático, sabemos que hay una variabilidad climática y eso, querramos o no, nos genera una reconfiguración climática. Al hablar de una reconfiguración climática estamos hablando de que un fenómeno X se adelanta o se atrasa. En este caso la helada se adelanta o se atrasa. Por eso es importante realizar estudios de periodos libres de heladas con funciones, con modelos de probabilidad que nos van a explicar la posibilidad de ocurrencia de un fenómeno con cierto margen de seguridad. Por esa razón, pues, este estudio tuvo como objetivo determinar la probabilidad de heladas tardías, heladas tempranas y un análisis probabilístico del periodo libre de heladas al 20 y 80% de probabilidad en Aguascalientes. La que sigue, por favor. Bueno, para realizar nuestro cometido utilizamos temperaturas mínimas diarias en 41 estaciones meteorológicas tradicionales del estado de Aguascalientes. Cabe señalar que esta red no es la red del INIFAP, sino la red de la Comisión Nacional del Agua, que cuenta pues con registros bastante amplios. La estación que contó con una serie de tiempo más corta fue de 20 años, y de ahí para adelante hasta estaciones con 80 años, ¿verdad? Lo cual nos da la posibilidad de contar con un estudio más,
confiable. Con estos datos se determinó la fecha de la primera helada temprana y la fecha de la última helada tardía. Cabe señalar pues que la helada temprana ocurre en el intervalo que va del 1 de julio al 31 de diciembre y la helada tardía en el intervalo que va del 1 de enero al 31 de junio. Una vez que se tenían identificadas estas fechas, se codificaron, es decir, se convirtieron a día juliano. Una vez que se tenían estas fechas convertidas a día juliano, por simple diferencia se obtuvo el periodo libre de heladas en cada una de las estaciones. Los días julianos para cada una de las heladas y los días del periodo libre de heladas se analizaron probabilísticamente con la función de Gauss, ¿ya? Función que utiliza los estadísticos Z y desviación estándar. ¿Se sigue, por favor? Bueno, entonces, aplicando ese procedimiento, encontramos que en Aguascalientes la última helada tardía, al 20% de probabilidad, ocurre entre los días 36 y el día 93, o sea, entre el 5 de febrero y el 3 de abril, en las localidades Cañada Honda y Presa Canutillo. Si nosotros prestamos atención al 20% de probabilidad para Cañada Honda, vamos a ver que le corresponde más o menos el día 36. Y por su parte, para Presa Canutillo, al 20% veremos que le corresponde más o menos el 93. Como investigadores o personas que estamos en el medio agrícola, es importante que utilicemos niveles de probabilidad bajos. ¿Por qué? Porque este 20% nos está indicando, para el caso de Cañada Honda, que solamente en uno de cada 5 años la probabilidad, la helada tardía se va a presentar en el día 36 o después. Solo uno de cada 5 años. Lo cual es importante porque si estamos hablando de establecer un cultivo en estas fechas, pues solo lo vamos a perder probablemente en uno de cada 5 años. ¿A qué sigue, por favor? Bueno, en este mapa se presenta la distribución espacial de ese fenómeno, que da 20% de probabilidad tardía, y vamos a ver que la superficie más dominante le corresponde en días entre el 63 y el 72, en días julianos. Esa superficie va a estar seguida de otra superficie en la que ese fenómeno ocurre entre el día 72 y el 81, y para superficies pequeñas la helada se puede anticipar o se puede retrasar, pero son superficies muy compactas. En relación con el 80% de probabilidad, una helada tardía en Aguascalientes se va a presentar entre el 12 y el día 56, entre el día 12 y el día 56, en las estaciones Cañada Honda y Campo Experimental Pabellón. Eso más o menos vendrían siendo las fechas 12 de enero y 25 de febrero. ¿Por qué no utilizar un nivel de 80% de probabilidad versus el 20%? Porque nos indica que en 4 de 5 años esa helada se va a presentar, por ejemplo, para Cañada Honda, a un 80 el día 12 o después. O sea, es un riesgo muy alto. Por eso debemos optar por el sistema de información que trabaje con un 20% de probabilidad. Y aquí tenemos la distribución espacial. Vemos que una superficie dominante a este nivel, este fenómeno, se presenta entre el día 26 y 33, seguidamente de superficies donde ocurre entre los días 33 y 40, si no me falla la vista desde aquí. Bueno, en relación con la primera helada temprana, a un 20% de probabilidad en Aguascalientes, este fenómeno ocurre entre el día 219 y 330, que son los extremos en estas estaciones. Si prestamos atención, para el 20% de probabilidad, para esta estación el 20% le corresponde más o menos el día 219 en juliano. Y para la otra, para el 20%, le corresponde más o menos el día 330. De manera análoga que para las heladas tardías, pues nos conviene trabajar con niveles bajos. ¿Por qué? Porque solamente en uno de cada 5 años la helada se va a presentar en esa fecha o antes. En este caso es probabilidad de no excedencia lo que se calcula. Lo que sigue, por favor.
Y finalmente, la distribución espacial de este donde se presenta entre los días 290 y 308. La que sigue, por favor. La primera helada temprana al 80% de probabilidad en Aguascalientes varía entre los días 270 y 358, o sea, el día 27 de septiembre y el 24 de diciembre, en Cañada Honda y Cieneguilla respectivamente. Si prestamos atención al 80%, vemos que para Cañada Honda efectivamente aquí anda correspondiendo el día 270. A lo mejor se me pasó comentar que esta es la curva de probabilidad generada con nuestro modelo de Gauss. Y para la estación Cieneguilla, un 80% de probabilidad le corresponde más o menos el día 358. En este caso, de manera similar, como lo hemos comentado, no nos conviene utilizar niveles de 80%, ¿por qué? Porque en 4 de cada 5 años la helada va a ocurrir en esa fecha o antes. ¿Por qué? Porque a esa fecha le anteceden probabilidades altas, ¿verdad? Y la distribución espacial domina una superficie donde ese fenómeno se presenta en el día 340 y 355. Bueno, en relación con el periodo libre de heladas, a un 20% de probabilidad en Aguascalientes ese fenómeno dura entre 217 y 309 días. En Cañada Honda y Calvillo, como era de esperarse, ¿verdad? Calvillo es una región que sabemos que es un poquito más cálida que el resto del estado. De manera similar, ¿verdad? Nos conviene trabajar con niveles bajos de probabilidad, porque por ejemplo para esta fecha le suceden días con probabilidades bajas, y por esta parte le anteceden días con probabilidades bajas, lo mismo que para esta parte. Si nosotros eligiéramos niveles de probabilidad del 80%, tendríamos un riesgo bastante alto, ¿verdad? Porque le suceden días, si se dan cuenta, después del 80, hay días con probabilidad relativamente alta, como viene siendo el 60%, por ejemplo. Y en este caso, la interpretación del 20% es que en 4 de cada 5 años, para el caso de Cañada Honda, nuestro periodo libre de heladas va a ser menor, que en 1 de cada 5 años, nuestro periodo libre de heladas va a ser 217 días o menor, pero solo en 1 de cada 5. Finalmente, la distribución del periodo libre, en este caso sí hay, digamos, dos superficies importantes. Aquella que está integrada por periodo libre de entre 260, 250, algo así, y los 260 y 275 días. Y otra superficie importante entre 240 y 250 días. A un 80% de probabilidad, los periodos libres van a variar entre 259 días y 354 en Cañada Honda y Presa de Codorniz. Pero como ya mencionábamos, utilizar este nivel de probabilidad resulta bastante riesgoso, ¿verdad? Mejor nos quedamos con el de 20%. ¿Sí? Y finalmente la distribución, dos superficies importantes con dos intervalos de días que son, digamos, más o menos parecidos. Ahora bien, ¿cuál es la aplicación o la importancia o el jugo que le podemos sacar a este tipo de trabajos? Pues este tipo de información brinda al sector agropecuario elementos para que las personas que se encargan de hacer planeación puedan tomar decisiones. Una de las decisiones más importantes quizá sea jugar con las fechas de siembra dependiendo de nuestro híbrido, de nuestra variedad, etc. Ahora bien, si este tipo de estudios no nos ayuda a definir o a redefinir un patrón de cultivos, sí nos ayuda para definir híbridos y variedades, lo que ya comentábamos. Por otra parte, ante los estragos del cambio climático, en los últimos años las empresas aseguradoras agrícolas demandan este tipo de trabajos con bastante frecuencia. Y la buena noticia es que esos trabajos se pagan más o menos bien. Con este tipo de estudios, el potencial productivo o la deficiencia del clima de una región en relación con la producción de un cultivo específico se conoce, ¿verdad? Finalmente, en la mayor parte de la superficie del estado, la última helada temprana o la primera helada tardía ocurre aproximadamente en un mismo intervalo de días, es un intervalo corto y solo hay variación entre regiones muy compactas. Para el periodo libre de heladas, la superficie del estado puede dividirse en dos partes dominantes,
en las que el periodo libre de heladas ocurre aproximadamente en los mismos intervalos. Por mi parte es todo.